y entonces ella no está compartiendo con nosotros en la cámara, pero siempre está ahí, ¿verdad? Va adelante. Bueno, miren, Waldy, el tema del deporte en la República Dominicana, dicen que el béisbol, que es el deporte rey de nuestro país, motiva a todos los fanáticos y a todo el pueblo en general. Pero el año pasado el torneo de béisbol tomó una connotación distinta con la narración de Franklin Mirabal. José lo declaró un día personaje del año, claro. O el MVP más valioso de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. Y entonces Franklin Mirabal se encuentra en esta ocasión en una problemática porque él hizo unos comentarios a raíz de que el presidente de las Águilas Cibaeñas o la directiva de las Águilas Cibaeñas sancionara de manera definitiva a Luigi Sánchez. Luigi Sánchez es una figura, ¿verdad? Es accionista de las Águilas y es uno de los narradores de ese equipo. Entonces, es de una familia tradicional es una voz oficial de las Águilas Cibaeñas. Entonces Franklin Mirabal salió en defensa de Luigi Sánchez por la problemática que representó de que el presidente Valdés, el presidente de las Águilas, Valdés Rousseau, lo suspendiera de manera indefinida. Y entonces el presidente de la liga, según Franklin, lo ha llamado a una reunión porque Franklin va a ser suspendido también, porque la liga establece en su protocolo que los presidentes y los directivos de la liga no pueden ser criticados. Y eso... Dentro de una misma una transmisión. Bueno, no pueden ser criticados por personas que trabajen para un equipo determinado que parte de la liga. Es como patrón y empleado. Entonces, ¿qué pasa con Franklin Mirabal? Que Franklin Mirabal, todo el mundo sabe que va a generar controversia eso. ¿Por qué va a generar controversia? Porque son muchos los fanáticos de las Águilas, ¿verdad? Y los fanáticos de las Águilas no tienen una buena actitud frente a Franklin Mirabal después de lo que pasó el año pasado. Y por otra parte, la fanaticada del Licey va a querer que Franklin no sea sancionado y que continúe como lo es narrador del Licey. Pero aquí y eso está en las redes explotándose porque hay muchas personas atacando a Franklin, que es normal, y hay otros defendiendo. Mira, pero aquí hay que definir una cosa. Si Franklin es empleado de la liga o si es empleado del Licey. Bueno, pero si él es empleado del Licey, él no le ha faltado a nadie. Sí, pero el Licey es parte de la liga, el Licey es parte de su directivo. Entonces, mira, pero el que trabaja en los medios de comunicación, con los que trabajan en medios de comunicación, en gran medida para preservar ese sagrado derecho al derecho a la información y a la libre expresión y difusión del pensamiento, los propios patronos tienen que tener determinados niveles de condescendencia y permitir determinar. Un ejemplo de eso es don Pepín Corripio. Pepín le ha permitido a todos sus empleados que inclusive expongan consideraciones contra empresas del propio Pepín Corripio, claro. O sea, del mismo grupo donde trabajan. Entonces no tiene un solo nombre, eso se llama intolerancia. Está bien, pero de todas maneras, ¿por qué es noticia? Es noticia por la figura y la forma en que Franklin narró la pasada temporada. Que dicho sea de paso, hay que llamar la atención a esto. Ojalá que eso no tenga una rivalidad tan temprano, y no la tiene porque Licey no está en una posición de privilegio, ni ganando muchos juegos. Porque la temporada pasada, yo siempre lo digo, llegó al borde, Guardi, casi de la violencia. Claro. Al borde de la violencia. Y entonces, ojalá que bajen las aguas, que los directivos puedan reunirse y no choquen mucho con estos cronistas deportivos y narradores, porque la liga necesita que nosotros sigamos teniendo una liga tranquila, porque el béisbol dominicano tiene muchísimos años celebrándose y no tiene mayores inconvenientes. Entonces, ojalá que no llegue al modelo de radicalización que pueda generar violencia. Mira, mi noticia es la siguiente. Hoy el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, ha anunciado que en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que se va a efectuar este 27, sábado 27, en un salón de actos de su local en la Avenida Independencia, esquina Cervantes, se va a hacer la votación con un sistema de votación electrónica. Habrán 10 máquinas, votarán los miembros del PLD, que estarán quizá en fila. ¿Cuántos son? 600 no, en este caso 612, porque la gente confunde el comité político, que son 35,
Es una comisión del Comité Central. El Comité Central es que elige el Comité Político. Son 600 y Son pico. 612. Bueno, pues esos 600... que van a votar. Esos 612 van a votar, el resultado va a aparecer inmediatamente en la pantalla y prácticamente inmediatamente se cierra la votación, se sabrán los resultados. Es la misma votación que se usa en la Cámara de Diputados, donde aparecen 188 diputados. 188 son, sí. Fíjense aquí, con este tipo de votación, en vez de estar en cada cubículo, como es en la Cámara, van a estar estas 10 máquinas. Y veremos a ver cómo va a terminar este proceso. Ojalá que por lo menos este sistema electrónico quede bien, que sea una primera experiencia, que sea bien valorada. Y en cuanto a su conclusión de tema, yo me quiero reservar el derecho de no intervenir, porque obviamente es un asunto interno del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerda que José, bueno, lo dijo muchísimas veces en este programa, que a pesar de que la ley de partidos políticos había sido aprobada, en el PLD el problema quedaba igualito. Quedaba igualito porque los otros partidos se lavaron la mano, llegaron a un acuerdo y dejaron en manos de la dirección política de los partidos que ellos decidieran el modelo que se fuera a usar. Nosotros tenemos una ley de agrupación y partido político que hoy, según los periódicos, ya son 10 los reclamos de inconstitucionalidad, ¿verdad? 10 son hoy. Sí. Entonces, el Comité Central, que hay mucha expectativa hacia el 27, en esa reunión se ha hablado de diversos temas, pero se ha aclarado en el camino de que el Comité Central ha sido convocado para decidir el modelo en que se va a elegir el candidato y los candidatos congresuales y municipales que van a participar en las elecciones por parte del PLD. ¿Qué yo entiendo, Waldi? Primero, lo del voto electrónico es muy bien porque ahí se estaría ejerciendo un voto secreto, pero todo el mundo sabe que primaria abierta tiene mayoría en ese proceso y que primaria abierta va a ganar ese proceso. Eso no tiene duda ahí, porque el presidente quiere que sean primarias abiertas y así lo expresó en el Congreso, así lo ha expresado en sus entrevistas y el presidente tiene mayoría. El presidente Leonel Fernández discutía el tema de primaria abierta desde la óptica legal. Él se basaba en el tema legal y luego, después de que la ley fue aprobada, dijo en San Pedro que a él no le importaba, en verdad, Waldi, si eran abiertas o si eran cerradas. No sé cuál será una posición diferente porque no la ha manifestado. Lo que entiendo es que el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina lo que tienen que darle una imagen pública de que ahí lo que va a haber una votación, y como ese organismo es el que tiene la decisión de decidir sobre primaria abierta y primaria cerrada, según la ley, entonces la minoría tiene que adherirse a la mayoría. Ojalá, y eso... dentro de este proceso necesariamente, y para mí, mi percepción desde fuera es que no va a haber confrontación. No, es que no debe haber. No la va a haber porque es muy difícil que el equipo que acompaña a Leonel Fernández se arriesgue a perder un proceso, porque eso sí sería fatal. Y Leonel es quizás, y sin él quizás, el mayor animal político que tenemos en la República Dominicana, sumado a Hipólito Mejía por sus dos condiciones de presidente. Mira, en las redes sociales y en la opinión pública se ha generado de nuevo un enfrentamiento con la situación del planteamiento de Farideh Raful, demostrando lo poco que tenemos en esta sociedad. Ahora se destapa el señor Dio Astacio, un pastor que fue juramentado en el PRM. En el PRM hace unos 10 días, y ha hecho una carta muy dura a Farideh Raful, muy dura. Y se suma entonces el hecho de que Luis Abinader se plegó y dice sí, que se lean en las escuelas, y argumentó que Farideh fue mal interpretada. Yo quiero leer este texto de la Biblia, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca de Cristo. Oye, todos los días en el templo y de casa en casa. Para los que quieren sustituir los lugares donde se debe precisar la palabra, predicar la palabra de Dios y transferirla a las aulas, lo que hoy hay que hacer en los templos y en las casas. Yo sigo insistiendo, la parte fatal de nuestra sociedad
fue cuando desde por nuestros propios hogares, en nuestras casas, nos descuidamos y creamos una generación que depende esencialmente de lo que se dice y lo que dice el maestro en las escuelas. Y perdimos entonces la educación de la casa. Y ver religioso, que a pesar de ese señalamiento bíblico, y no me quiero referir a lo que está planteado en Eclesiastés, que es un libro brillantísimo de Salomón, que dedica un capítulo 12 completo al manejo de la educación de los hijos, y me diría, bueno, el Viejo Testamento, Nuevo, ya iba a depender mucho. Pero quiero referirme a esto, ojalá que este debate religioso sea sacado del ámbito político, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es fanatizarse en términos religiosos. Pero el gran problema de Oriente Medio es hoy esa lucha religiosa, que lo han convertido en una lucha ideológica y política, y en gran medida termina en la parte económica. Mira, Waldi, aquí yo no creo que nosotros no vamos a caer en el fanatismo religioso. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no hay dos corrientes de pensamiento cristiano enfrentadas, no la hay, porque el legislador dominicano ha sido sabio. Por ejemplo, la confrontación histórica en el cristianismo fue entre el protestantismo y el catolicismo, a partir de 1530. Y fue parte fundamental de la fundación de Haití, ya lo hemos hablado aquí, de cómo la Biblia luterana, 1605, la traían los holandeses y los franceses a la isla Tortuga, y eso provocó que la reina de España provocara que esa parte oeste de la isla fuera desalojada y traída a Monte Plata. Entonces, nosotros fuimos fundados por los dominicos, la orden de los predicadores. El viaje de Colón fue religioso, político y económico, las tres características. Y la República Dominicana, hasta las patronales que se celebran en un municipio, tiene un patrón. Un patrón, claro. Y aquí se le ha permitido a la iglesia evangélica que puedan casarse, se le ha permitido su libertad de culto. La iglesia católica permanece como una iglesia madre, ¿verdad?, porque tiene una especie de concordato y parece ser la iglesia de la autoridad por parte de la ley. Y ha cedido frente a los evangélicos. Bueno, ha tenido que ir cediendo porque hasta la propia encuesta refleja que ha crecido un 25%. Después nosotros no tenemos, y si la tenemos en una minoría muy, el tema musulmán o el tema de religiones orientales, aquí no aparece. Entonces, leer la Biblia, porque yo no creo que ese sea un problema. Y tú me dices, a mí ofreció un culto, donde se le hace una inducción. Pero leer la palabra, yo me levanto y leo la palabra de Dios yo, todos los días. A mí me la manda Reynoso, me la manda por WhatsApp, y el día que no me la manda Dinamarca Reynoso, yo la estoy llamando de una vez. La palabra diaria yo la leo. Y los domingos yo hago un tweet dedicándoselo al Señor. Yo lo hago. Entonces, yo no creo que eso sea un problema, que la lean la Biblia. ¿Cuál es el problema que tiene eso? No se impide darle física, no se impide darle matemática, ni a nadie le está impidiendo que sea científico. Ahora, si hubiera una contradicción de que nosotros no somos así, pero lo decía el propio José decía, bueno, un problema es que somos así. Nosotros venimos de ahí, la naturaleza. Tú tienes un hijo, el hijo tuyo es 50% de los genes tuyos y 50% de la madre. Claro. Usted le puede cambiar el nombre y ese hijo es suyo biológico. Es suyo biológico. Biológicamente nosotros somos un país hecho por el cristianismo. Pero Waldi, la zona colonial, donde nació la primera catedral de América, vamos a verla, por cada 20 casas tiene una iglesia. Claro. Por cada 20 casas tiene una iglesia. Los franciscanos, los dominicos, etcétera, etcétera, el convento, lo que sé yo. Pero nosotros somos eso. La ciudad de Santo Domingo, fue formada alrededor de sus iglesias. Claro. Por eso la multitud de iglesias. Pero también, yo que tengo ese criterio, no, una de las razones del atraso con lo que hemos como territorio hemos tenido encima es que, contrario a lo que pasó con México, con Perú, que eran los dos grandes imperios, el azteca y el inca, con esos dos grandes imperios pudieron crecer como ciudades alrededor del comercio. Claro. Y eso lo desarrolló. Nosotros, alrededor de las iglesias, lo que hemos hecho, que nos hemos mantenido en un atraso. Y ese atraso necesariamente hay que superarlo. No es que yo soy anti-iglesia. Yo no creo. Mira, oye una cosa. Y yo creo lo siguiente. Pero te voy a, no, porque dijiste una palabra muy dura ahí. La iglesia no nos ha atrasado a nosotros porque este país no ha vivido alrededor de las iglesias. Aquí todo el que dice que es cristiano no es cristiano, pero los españoles fueron más cristianos que nosotros y España es la 9ª economía del mundo. Israel, yo lo expresé aquí, lo que tiene son 8 millones de habitantes y es uno de los países que registran más patentes. O sea, Jean Paul Sartre dice, ¿qué hacemos con el hombre con lo que hemos hecho de él? El hombre lleva una etapa, lo que tú tienes que darle conocimiento.
Porque lo que la Biblia expresa en el Edén, ¿qué es lo que expresa? Lo de la manzana, el conocimiento del bien y del mal. Lo que tú tienes que educar a la persona para que la gente tenga conocimiento y después decide si ese camino lo sigue o no. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que hacemos con el hombre, dice Jean Paul Sartre, después con lo que hemos hecho de él, usted lo educa, usted lo forma, ¿y qué haces tú después con tu hijo? Que tu hijo se hace adulto. No, claro. Tú lo formas, ten Intel, hijo tuyo. Cuando él termine mecatrónica, entonces ya él es un adulto para decidir, él decidirá. Mira, por último, porque tenemos que educar. Por último, la Superintendencia de Pensiones ha publicado el listado, parece que exacto, de la cantidad de fallecidos que sus familiares pueden ir a retirar el dinero que correspondía a su pensión. Es una buena acción porque pone en manos de todos los ciudadanos, no solamente en el Internet, la facilidad que tiene y los recursos que tienen. Eso es importante, Waldy. También yo vi que el diputado Cabrera tiene una lucha con el tema de la administradora de fondos de pensiones, porque él dice que hay 870 millones de pesos de personas que han fallecido y que esas personas que han fallecido, sí, yo lo sé, para llegar a la génesis, al principio de lo que él está diciendo, él dice que no, que Waldy, que no han contactado a los familiares de que porque no saben la dirección. Y una serie de quejas de que no le llegue el dinero porque nadie va a reclamarlo. Entonces sería importante un buen mecanismo de información a donde le pueda llegar el dinero a los familiares de esas personas que dejaron esos ahorros, porque eso no se vale en la forma en que se está diciendo. Claro. No es una posición correcta. Waldy, nosotros vamos a una pausa y en breve regresamos con el personaje de la noche que está muy interesante. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Y ahora, el comentario de Spayalito. Muchos accidentes ocurren porque la gente anda desesperada en la calle. Hay quienes no tienen paciencia para esperar que el semáforo se ponga en verde. Otros no respetan el peatón, tampoco ponen las direccionales para doblar. Para colmo te rebasan como perros por su casa. Así no, señores. ¿Qué tipo de ejemplo nos están dando ustedes a nosotros? ¿Manejen con inteligencia o es loco que estamos? Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV.
Hace unos días volvió a la palestra pública el controversial tema sobre si los restos de Pedro Santana deben ser o no sacados del Panteón Nacional. Durante un fórum organizado por la Escuela de Historia y Antropología de la UAS en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, el legislador Dionis Sánchez indicó que la presencia de las osamentas de Santana en ese lugar fue una ignominia del extinto presidente Joaquín Balaguer para congraciarse con los sectores conservadores dominicanos. Mientras el senador Euclides Sánchez, también de la Comisión de Cultura del Senado, dijo que la clase conservadora siempre ha dominado el firmamento político nacional y criticó que los presidentes enarbolan el ideal duartiano, pero que inmediatamente llegan al poder actúan peor, por lo que cree necesario cambiar esa situación. Ambos están de acuerdo en que con la salida de los huesos de Santana del Panteón Nacional se reivindica de alguna manera a los patriotas dominicanos. Lo propio opina el historiador Roberto Casá, quien es director del Archivo General de la Nación, al considerar que ese fórum es el tipo de actividades que son necesarias para educar al estudiantado nacional. Asimismo, estimó, igual que los senadores, que es oportuno que se devuelvan los restos de Santana a su provincia de El Ceibo o donde dispongan sus familiares, pero que no debe seguir en el Panteón Nacional. Sin embargo, también hay disidentes sobre el tema, como los maestros Henry Cuello y Otilio Pérez, quienes dicen que esa posible decisión debe reflexionarse sobre el trabajo realizado por Santana para expulsar a los haitianos del territorio dominicano. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, Waldi, como vimos en el reportaje que preparó, como siempre, Carolina Rodríguez, hay un anteproyecto de ley. Ese proyecto de ley lo sometió Dionis Sánchez, senador, y el senador Euclides Sánchez. Ambos sometieron ese proyecto con la intención de sacar del Valle de los Olimpos, ¿verdad?, del Panteón Nacional a Pedro Santana, que está ahí desde el año de 1978. El doctor Joaquín Balaguer, en la transición, Antonio Guzmán Fernández, sacó del Ceibo los restos de Pedro Santana, que estaban en la iglesia del Ceibo, y lo trajo al Panteón Nacional. Y ahí el doctor Balaguer hizo un discurso. Esto se coloca de moda ahora en la actualidad, donde Balaguer hizo y habló de la controversia del personaje de lo que es Pedro Santana. Yo me gustaría escucharte y luego yo haría un análisis sobre esto. Siempre se ha dicho que fue la transición. No, mira, el decreto 1383 data de 1975. O sea, desde 1975 Balaguer había dado el decreto para llevar los restos de Santana al Panteón Nacional. Pero eso ha generado una serie... Pero él lo llevó fue en el 78. Pero lo ejecuta en el 78, lo lleva en la transición. Sí. Pero lo hace con un sentido de tipo político. ¿En qué sentido? Bueno, Balaguer, que va a salir del poder, que tenía la intención de volver al poder, un Peña Gómez que había llevado al PRD al poder con determinado apoyo de los empresarios dominicanos, el concurso internacional y todo esto. Y para mí Balaguer dice, bueno, preparo aquí el siguiente debate. Pero ese debate llega a lo extremo de que Peñavalle llegó un momento en plantear que en vez de hacer los tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, fueran Duarte y Santana. Oye, eso es... Peñavalle planteó a Santana. Duarte y Santana, un dúo. Emilio Rodríguez de Mauricio. Ahora, Waldi, yo te pregunto ahí en tu análisis, una pregunta a ti mismo, y yo quiero que tú me lo analices. Si no hubiese sido por la anexión, ¿Pedro Santana hubiese sido el padre de la patria? Por lo menos, si no el padre de la patria, se iba a quedar el dúo Duarte-Santana o Duarte-Sánchez, Mella y Santana. Pero la osadía de Balaguer llega a tales niveles que Balaguer coloca los restos de Santana entre los de Duverger y María Trinidad Sánchez. Ambos fusilados por él. Entonces, o maltratados hasta el último, María Trinidad Sánchez fusilada. ¿Qué planteo yo sobre esto? Mira, los hombres, y la historia es cruel en eso,
lo juzga por cómo terminan, no porque cómo comienzan o lo que han hecho. El ejemplo, Francisco Alberto Camaño de Ño, hay que juzgarlo como héroe nacional por los últimos años de su vida. No por su inicio. No por su inicio. O sea, ese Camaño de Ño, ese Francisco Alberto, también fue el jefe de los Cacos Blancos, que era la policía represiva. No, porque Francis Camaño era hijo de Fausto Camaño, que era uno de los principales militares de Trujillo. Y que este debate también tocó la puerta de los Trujillos, porque siendo Ramfi jefe de Estado Mayor de la aviación, no sé si ya en ese momento era Pato, Agua, Mar y Tierra, como lo decían, pero mandó a recoger los artículos que se habían producido casi un siglo antes, casi un siglo antes, en el debate sobre Duarte y Santana. Hoy, traerlo de nuevo, yo tengo una serie de preguntas. Primero, si Santana entró por un decreto al Panteón Nacional, puede sacarlo por un decreto. Y lo segundo, si es necesario que al Congreso Nacional vayamos a debatir esto. Debatir sobre Santana, necesariamente tú tienes que tomar en cuenta que sin esa espada de Santana no hay independencia. Sin la espada de Santana no hay independencia. Sin la espada de Duvalier no hay restauración. Y fíjate por dónde va. De Luperón. De Luperón. Sí. No hay restauración. Y con eso concluyo con lo siguiente. Para mí es una discusión bizantina. Ya es una decisión tomada. Santana tiene mérito. Lo tienen los trinitarios, lo tiene María Trinidad Sánchez, Duvalier, Luperón. Son entes de la historia. Y la historia, más en países como este, que nuestra República Dominicana no llega a los 200 años, por lo tanto 200 años en la historia no es tiempo. Así es. Y aquí lo que están, quienes han escrito la historia, son los hijos, los nietos y los bisnietos, de lo que fueron figuras protagónicas de la propia historia. Entonces, es difícil tú juzgar bajo la base del ojo crítico, del que es familia. Estoy escribiendo sobre mi abuelo. De hecho, aquí, sobre Buenaventura Báez, los Báez, estando en Baninter, auspiciaron el libro defendiendo la figura de Buenaventura Báez. El padre de la corrupción de este país. Exactamente. Mira, Waldi, el tema de Santana, yo lo quiero comparar también con el tema de Franco. Muchas veces un muerto te provoca un problema. Sí. ¿Qué pasó en España? El presidente actual de España sacó del Valle de los Caídos a Franco. Ahora no encuentra qué va a hacer con él porque la familia había comprado en una iglesia y resulta que la iglesia está en medio de Madrid. Es peor todavía. Porque entonces tú no lo podías visitar porque si tú vas para el cementerio, tú vas para el cementerio. Pero a una iglesia va todo el mundo, ¿entiendes, Waldi? Entonces en esa iglesia cabe la posibilidad de que Franco sea sepultado y entonces es peor todavía. Santana es un personaje con mucha contradicción, demasiada contradicción, pero también con mucha gente que lo respalda, con muchísima gente que lo respalda. Y Duarte, que es el ideólogo, el fundador de la República, él y Santana chocaron. ¿Por qué Duarte y Santana chocan? En primera instancia, Duarte y Santana no se conocían. Parece ser que Ramón y Santana, los dos hermanos que vivían en el este, a quien conocían era Vicente Celestino, que era hermano de Duarte y tenía negocio. Para allá tenía un tema de colmado, de pulpería. Y entonces cuando Duarte va al Seibo, resalta la historia que él no se encontró con Santana. Hay uno que dicen que Santana no traicionó a nadie porque Santana nunca creyó en la independencia como tal. Porque solamente en el criterio de los muchachos de la zona colonial había un concepto de independencia pura. No, porque acuérdate que ellos son ateos. No, había un concepto de independencia pura. Los ateros querían salir de Haití, pero querían tener la anexión con Francia o querían tener anexión con España. Tanto es así que cuando se forma la Junta Central Gobernativa después de la noche del 27 de febrero, Tomás Bobadilla de Briones, cuando Juan Pablo Duarte llega al país, Juan Pablo Duarte en la Junta Militar se concibe como un error, en la Junta Gubernamental se concibe como un error que después del 19 de marzo Santana se retirase a Sabanabuey y Baní. Entonces Duarte es el general encomendado para decirle a Santana que vuelva a Asua, y Santana se niega
a combatir de nuevo en Asua, después que vence el 19 de marzo. Ahí entra un poco de confrontación, porque cuando Duarte vuelve a la ciudad, Duarte encuentra que los ateros tienen la idea de hacer una anexión a Francia, y entonces Duarte y los trinitarios le dan un golpe de estado a Tomás Bobadilla de Briones. Ahí entonces comienza una confrontación, porque Duarte se va a Santiago, y en Santiago lo proclaman presidente y mandan una carta a la Junta Central Gobernativa. Y se instala en la Fortaleza San Luis. El único problema es que cuando llega la carta, ya el presidente Santana, porque Santana vino y le dio un golpe de estado a la Junta Central Gobernativa. Y viene Pero lo que quiero llegar ahí es que viene un conflicto entre ellos, porque Santana no creyó nunca en una independencia como tal. Santana creía en salir de los haitianos, pero tenía una anexión con alguien más. Y Santana juega un papel determinante dicen los expertos, en el proceso. Espérate, hay un conflicto que ya también es ideológico, y es el que se produce con la aprobación de la Constitución. Sí, en la Constitución de San Cristóbal. Es que ya ellos vienen peleados. Se impone los conservadores. Claro, se imponen los conservadores porque ellos vienen con problemas. Y que la Constitución de San Cristóbal es un protocolo, porque la Junta Central Gobernativa la dirige Santana. Y Santana se queda como presidente. Pero lo que quiero decir es una cosa. Hay dos escenarios de Santana terribles. Santana comienza a perseguir a los que se oponen a él de manera política y a sus ideas. Y ahí muere José Sánchez, ahí muere María Trinidad Sánchez. Claro. Santana elimina, señores, al cinturón de la frontera, Duvalier, lo mata a él y a sus hijos, y luego de que muere en ese fusilamiento, se desmonta del caballo a revisar si estaban muertos él y el hijo. Santana elimina a Francisco de Rosario Sánchez, que fue una muerte muy parecida a la de Camaño. Cuando él va a Haití, el presidente Gerald parece que protegía a Sánchez, y se entendía, porque hubieron los periódicos de circulación nacional, que Sánchez vendría a enfrentar la anexión, pero que luego los haitianos, que no querían tener a los españoles de este lado, nos estaban apoyando para luego invadirnos. Entonces, la otra parte de Santana, que yo la creo también factible, es la revolución del 58, la Constitución de Moca. Si esa Constitución, los santiagueros no colocan a Santana como jefe militar, nosotros tuviéramos 3 repúblicas hoy. Claro. Porque ellos colocaron a Santana como jefe militar, y Santana le dio el golpe de estado a Báez, lo hizo salir del país, pero cuando llegó a la capital abolió la Constitución de Moca y estableció la vieja, y unificó el país de nuevo. Entonces, Santana, hasta ese espacio, Santana bien, pero el miedo, según el contexto de los santanitas, que yo no soy santanita, yo soy duartiano, las condiciones que habían no eran favorables, porque los haitianos nos invadieron hasta el 56, recuérdense que en el 56, que es la última batalla de Sabana Larga. Para culminar, Santana traiciona todo eso, y Santana instaura, como dice Balaguer, por un dotado de Marqués, al que no se opuso Báez, porque Báez consiguió prestigio, ¿no? Claro. Se benefició de eso. Pero ahí Santana es declarado traidor, pero Santana asume esa responsabilidad. ¿Cuál es el peor grado? No es la anexión. El peor grado es que Santana se hace general de los españoles y enfrenta a su propia raza. Pero Waldi, y enfrenta a Luperón, y enfrenta a Pepillo Salcedo, y enfrenta a los propios dominicanos, y los propios dominicanos, que fueron su ejército, que lo ayudaron a vencer a los haitianos, lo derrotan. Pero te voy a dar este dato. Este dato para mí es significativo, y yo lo tomo del discurso de Balaguer. Balaguer, en pleno Panteón Nacional, cuando están depositando los restos de Santana, lo califica un monstruo. Pero claro. Un monstruo. Pero claro. Pero, ¿por qué yo resalto? Parió y se devolvió, es como la puerca mala. Porque se devolvió a comerse los porquitos que él parió. Emilio Rodríguez de Maurici, en 1956, planteó el binomio Duarte-Santana. Sí. Balaguer lo enfrenta, y por eso escribe el Cristo de la Libertad. Claro. Pero el mismo hombre que escribió el Cristo de la Libertad hace un decreto para llevar a Santana, que es la antítesis del Cristo de la Libertad, al Panteón ¿Quién Nacional. tú crees que tiene más gente en los militares, Santana o Duarte? Santana. Pues yo tuve unos cursos con unos militares, y Santana es un héroe de verdad, no es Duarte. Y yo te quiero decir que yo, que soy duartiano, lo voy a decir, porque yo no concibí nunca cómo es que Santana enfrenta a su propio dominicano. Y lo otro, para culminar, después de derrotado Santana y que Santana muere, ya Balaguer cometió el error de llevarlo al Panteón Nacional. Yo creo que nosotros como dominicanos ya no debemos abrir esa herida. Claro. Ya Santana que se quede ahí, y esa historia que se quede ahí con Santana,
volver a sacar a Santana del Panteón Nacional, y yo me pregunto a los senadores, a los dos que estamos, ¿para dónde van a llevar a Santana? ¿Para dónde van a llevar a Santana? Waldi, aquí hay un modelo de injusticia, ¿cómo le llaman? Manolo Tavares Justo, héroe nacional, ¿verdad? Fusilado, y aquí no hubo justicia con Manolo. Camaño, fusilado. Sánchez por igual. A Santana no le hicieron juicio por lo de Sánchez, ni le hicieron por lo del Duvergé. Entonces, sacar a Santana de ese panteón, para llevarlo para dónde, como el tema de Franco en España. Abrir viejas heridas, a dividir conservadores y liberales en este momento. Hacer una franja en la sociedad dominicana. Yo le pido a Euclides Sánchez y a Dionis que piensen bien lo que ellos están haciendo, porque de verdad yo no creo que yo no gastaría un solo peso en un país como este, que tiene pobreza, que tiene de todo, para sacar a Santana. Eso en nada contribuye al país, y ya la historia está ahí, y esa historia está en las escuelas, y bajo esa historia se ha formado. Que en la libertad pura y simple nada más creían Duarte y los trinitarios, lo que terminó venciendo y lo que terminó imponiéndose, porque al fin somos un país como Duarte y Sánchez y Mella quisieron que seamos libres y autónomos, ¿verdad? Bueno, pues lo somos. Entonces ya patria o muerte, esa tesis. Santana, patria o muerte, pero no vencieron. Bueno, nosotros vamos a una pausa, Waldi, y en breve regresamos. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible.
para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Cerrar la brecha digital es una de las grandes metas que nos hemos propuesto. Ya se han habilitado 542 kilómetros de cable de fibra óptica y 90 puntos gratuitos de acceso a Wi-Fi para la ciudadanía en todo el país. También hemos simplificado cientos de trámites y se han puesto en marcha 166 servicios digitales en las oficinas gubernamentales a través de este programa. Ahora la ciudadanía ahorra tiempo y dinero solicitando todo a través de la web. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, en el día de hoy, Waldi, la noticia internacional de Jamal Khashoggi, que es el periodista saudí, ese periodista saudí que trabajaba en la columnita del Washington Post. Él, no sé cómo las autoridades norteamericanas le permitieron viajar a la Arabia Saudita, porque él viene de criticar el régimen, de salir del régimen, de criticar a la RIA, y entonces la RIA, él fue a buscar unos supuestos papeles a un consulado en Turquía, y en Turquía el hombre fue secuestrado. El gobierno turco fue el primero en hacer la denuncia, porque el gobierno turco, Erdogan Rizé, es amigo de Khashoggi. Y entonces, si no fuera por Erdogan, eso no tuviera un impacto tan amplio. Fuerte, claro. Se han hecho una serie de investigaciones. Donald Trump tronó diciendo que era un crimen de Estado, e incluso cuando hizo la investigación dijo que era desastroso y decepcionante, y entonces Turquía siguió las investigaciones hasta penetrar al consulado, porque las presiones internacionales del periodismo y de la prensa han provocado, Waldi, que la RIA tenga que ceder,
y entonces en el día de hoy apareció de manera desfigurado en la casa del cónsul, que se llama Mohamed Otalibis. Entonces ahí está la situación que ha desatado una crisis internacional. Una crisis internacional que con consecuencias que pueden ser impredecibles por la misma situación de estudiantes. Mira, la caravana sigue hacia Estados Unidos. En México están hablando de solidaridad con estos inmigrantes. En Estados Unidos hay la decisión de no dejarlo pasar la frontera. ¿Y cuál es el final de esta tragedia? Señores, si Estados Unidos permite que esta cadena de inmigrantes de Centroamérica entre a Estados Unidos y les regulariza su situación, eso va a ser una constante. Se va a ir todo. No, vamos a venir del sur para el norte. Se crearán los que viven en una parte de los que viven en Chile y Argentina. Y ya la multitud de pobres de Brasil deberá salir huyendo también. Venezuela dice apártate. Quizá quede alguien de lo de Colombia, pero después Colombia, Panamá, que tienen más o menos economía, y los ticas, que son pacíficos y viven su vida más bohemiamente que su temperamento. Pero la migración en esas condiciones también es un reto para la humanidad, porque entonces esas migraciones de África hacia Europa va a tener una connotación. Bueno, el mundo ha pagado eso. Y la misma migración en Asia, que tiene esas desigualdades, y quizás, la que quizás no se va a dar nunca, es que la gente coja para Oceanía, para Australia y para allá, que sería la única vez que la migración se dé hacia el sur y no hacia el norte. Mira, Waldi, ahí hay un tema de desigualdad. José decía, tiene una característica política y encuentra combustible en Honduras, porque la desigualdad que la trata ayer, que es un libro muy impresionante, el economista francés de 42 años, el 9% de la humanidad tiene el 84% de la riqueza del mundo, lo que crea un mundo de manera muy desigual. ¿Qué pasa en Honduras? Ustedes hablaban del viaje de Honduras hacia México, pero yo creo que ahí en el camino mucha gente se adherió. Yo no creo que ahí van solamente los hondureños. No. Porque en México se está hablando ya de 7.000 personas. Son 7.000 que se está hablando. Decía José, ¿cómo sobreviven? Tienen logística, tienen vehículos, y la gente en el camino espera la caravana y le guarda comida, le guarda ropa, y es solidario con ese desfile. No, y también hay toda una gestión de prensa, porque hay fotos tomadas que son fotos profesionales. Totalmente, mira, esas imágenes que vemos ahí, parece un meeting político que no todo el mundo está que no todo el mundo tiene características de hacerlo. Un político coordinado. Claro, además, institucional. Ahí van niños en cochecitos. Y todo esto, en términos migratorios, es preocupante. Bueno, eso, porque ya las grandes diferencias, más que ideológicas, son económicas, claro, son culturales, claro, son religiosas. Si la avalancha del Río Grande hacia el sur se mete del Río Grande hacia adelante, hacia el norte, tú estás también frente a una situación de transculturalización que lo ha vivido en parte Estados Unidos, pero que también lo hemos vivido nosotros aquí abajo. Bueno, claro, esto favorece mucho a los republicanos, porque, como decía José, parece que se lo inventaron, y si no se lo inventaron, encontraron combustible, vuelvo y repito, porque cuando lleguen los 7.000 a la frontera, esa amenaza de migrantes con condiciones muy vulnerables para insertarse en una sociedad como la americana, porque esa gente que va ahí a buscar welfare que va, y es para que sean mantenidos por la sociedad norteamericana, favorece a las elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos. Con una condición de salubridad. Favorece a Donald Trump ese proceso, lo favorece muchísimo. Entonces, ahora, el manejo que se le dé va a depender de cuántas caravanas volverán después. Si se le da un manejo, porque Donald Trump ha dicho, yo le voy a quitar los fondos porque nadie en el camino lo ha parado. Han cruzado 4 fronteras y nadie lo ha detenido. Entonces, ¿para qué yo le doy fondos a América Central? Sin embargo, ¿qué decisiones van a tomar los gobiernos de América Central cuando esto vuelva a suceder? Según la decisión que tome Estados Unidos. Un hombre que, como decíamos anoche, tiene campo
de refugiados, dividiendo a niños de mujeres y a mujeres de sus hijos. O sea que Estados Unidos se encuentra en una expectativa elecciones una situación y este muy tema de difícil caravana. va a estar la frontera México-Estados Unidos. Y el tema, Obrador lo ha dicho, porque López Obrador lo que dice es que si Estados Unidos le da dinero, él va a invertir en Centroamérica. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a invertir dinero en Centroamérica para que sea López Obrador que se lo administre. Pero no, lo administran ellos. Lo administran ellos y lo hacen a través de las instituciones que ellos han creado ahí, Aquí, en ese espacio aquí geográfico. hay un político que ha tenido dificultad con Estados Unidos porque llegó primero que los gringos a Haití y el dinero que le correspondía a manejarle a los Clinton lo manejó mediante sus empresas un dominicano y político destacado. Sí, y eso le crea un celo a Estados Unidos, tú dices. Claro. El proceso de ese amigo de nosotros no es tanto por lo que pasó aquí. Fue que el tipo, cuando los Clinton llegan a Estados Unidos, ya él tenía todos los contratos. Bueno, el tema es que Haití, Honduras, Centroamérica, El Salvador y todo lo que está viviendo en esas regiones es un tema de pobreza, de desigualdad, de bajo nivel de democracia, porque acuérdate tú que ese tema en Honduras se hubiese evitado, muy evitado, si se hubiesen permitido elecciones transparentes y democráticas, porque Orlando Hernández perdió esas elecciones en Narayá, él la perdió, se fue la luz y hemos dicho igualito que el proceso aquí cuando Don Juan en el 90, tú recuerdas, y cuando regresó en los boletines él estaba perdiendo, y Estados Unidos le apoyó esa vagabundería, y entonces se generaron una serie de violencia, y esa serie de violencia también fueron reprimidas, porque es un país totalmente dividido, por la pobreza y por todo lo que está sucediendo. Cuando yo veo esto, tengo que recordar a mi profesora Rosa de Olmo, hace ya unos 25 años en Costa Rica, que cuando en esos años, 1987-88, comenzó la proliferación de leyes para combatir el narcotráfico, ella nos explicaba que el gran problema del narcotráfico no es necesariamente la producción, sino el consumo. Y cuando se hablaba del consumo nos decía, bueno, ¿qué diferencia hay? Y plantean a ustedes, mis alumnos, entre un ciudadano de Estados Unidos del primer mundo, que tiene todas las facilidades para tener una vida de calidad, que decide irse a las drogas, teniendo la oportunidad de no tener las frustraciones que genera la sociedad para los que nacen del Río Grande hacia abajo, que son víctimas de un intercambio comercial desigual, porque todo lo que producimos lo mandamos crudo hacia el norte y luego ellos lo devuelven hacia acá envuelto en papelitos de celofán y cobrándonos 10 veces lo que no, por lo que no lo compraron. Y me decía, y me identifico más con las víctimas que son los que están del Río Grande hacia acá. Además de eso, hoy la desigualdad, 100 años después, la están pagando los Estados Unidos con esta... Los países ricos van a pagar el precio de la desigualdad. Lo que pasa en Melilla, lo que pasa en la frontera de México, lo que va a pasar en la frontera de cualquier país rico, es que los pobres que no tienen acceso a ningún servicio de salud de calidad, a ningún modelo de tranquilidad democrática, bueno, ellos se van a ir para esos países. Van a brincar la verja que tengan que saltar, van a cruzar el río que tengan que saltar, o preparan un plomazo y le dan un plomazo, pero no van a dejar de irse. Mi conclusión es que al final, cuando veo todo esto, en poco tiempo, lo más probable es que veamos lo mismo de Haití hacia República Dominicana. Haití ha hablado de 8 o 9 mil millones para desarrollar su infraestructura. Si los países desarrollados que tienen compromiso con Haití, luego después del terremoto, que no cumplieron ni en el 20 ni en el 50% de presupuesto no cumplen, los dominicanos tienen que prepararse, porque si la economía de nosotros crece, aunque sea desigual, y de este lado crece un arsenal de riqueza, y los haitianos de aquel lado con hambre, un estado que no tiene ni salubridad, ni condiciones, todo el mundo sabe que no se van a quedar aquel lado. No es que nosotros vayamos a estar bien, es que estando nosotros mal, ellos están mucho más mal. Pero es que no, es que como decía, están peor. Independiente de que nosotros no tengamos un buen mecanismo de producción que genere igualdad, nadie puede negar que hemos crecido económicamente y vamos creciendo. Si tú tienes un país que está creciendo, ¿qué es lo que hemos hablado? Que Occidente ha crecido desigual, que 9% tiene la riqueza de la sociedad entera. República Dominicana también. Sí, es que no escapa a eso. Aquí tiene que ser más. Aquí tiene que ser más. La República Dominicana no escapa a eso, el nivel de educación misma lo dice. Y cuando tú mides los índices de capital también lo expresa. Nosotros ahora es que estamos sembrando los pininos para generar una educación de calidad.
Entonces, imagínate tú, si tenemos tantos años. Nosotros hacemos una pausa larga y mañana José La Luz estará con ustedes aquí hablando. Así que, muy buena noche, gracias. Objetivos,